Buenas noches. Hoy iniciaremos nuestro capítulo 1 titulado Introducción a la Administración y las Organizaciones. Antes debemos hacer algunas definiciones. ¿Qué entendemos por gerente? Un gerente es alguien que coordina y se va a encargar de supervisar el trabajo de otras personas para que así se puedan lograr los objetivos de la organización. El trabajo de un gerente no tiene nada que ver con los logros personales, sino vamos a ver que está muy relacionado con ayudar a otras personas para que puedan realizar su trabajo. Esto puede significar la coordinación del trabajo de un departamento o puede ser la labor de supervisar, por ejemplo, a una sola persona o varias personas. Podría involucrar también lo que es la coordinación de las actividades que va a realizar el equipo de personas, ya sea de distintos departamentos o distintos niveles o incluso de personas que están ajenas a la organización. Pueden ser empleados temporales, empleados que figuren en planilla, empleados que trabajan como proveedores en nuestra organización. También debemos tener presente que los gerentes pueden realizar labores diferenciadas, no relacionadas necesariamente con lo que es coordinar y supervisar los trabajos de los demás. En cuanto a los gerentes, nosotros vamos a tener 3 tipos de gerentes: los gerentes de primera línea, los gerentes de nivel medio y los gerentes de nivel alto. ¿Cómo podríamos definir un gerente de primera línea? Un gerente de primera línea, vamos a ver que va a estar a cargo de un grupo de personas que son de repente trabajadores, empleados, que pertenecen al ámbito no como personal no administrativo, por ejemplo, ¿no? Este es el nivel más bajo de la administración que se dirige. Por lo general, vamos a ver que el gerente estaría involucrado directamente o puede ser también de forma indirecta con la producción de organización o también con el servicio a los clientes de la empresa. Este gerente de primera línea tiene que informar todo lo que sucede en su entorno, en lo que observa del grupo de trabajo o lo que sucede, por ejemplo, con los empleados, si es que han alcanzado las metas. ¿A quién tiene que informar? Al gerente del nivel inmediato, que sería el gerente del nivel medio. ¿Quién es un gerente de nivel medio? Es aquella persona que se encuentra entre lo que es el nivel superior de primera línea y está por debajo del gerente general o manager, o también llamado gerente de nivel alto. Vamos a ver que estas personas, estos gerentes, dirigen el trabajo de los gerentes de primera línea. Ellos se van a encargar de supervisar, de solicitar de repente el informe, la producción que se dé en este nivel de gerentes, ¿no? Puede ostentar títulos como, por ejemplo, un gerente regional, un líder de proyecto, un gerente de una tienda. Se encarga, por ejemplo, está al corriente de lo que sucede en esta tienda, ¿no? Él es el que va a informar las metas que han alcanzado en la tienda, si ha llegado a la meta de producción o a la de venta. Puede ser, por ejemplo, un gerente de división también, ¿no? Y por último tenemos los gerentes de nivel alto. Estos se encuentran en los niveles superiores de la organización. Son responsables de tomar las decisiones a nivel de la empresa. Estas decisiones pueden afectar a los demás gerentes, por ejemplo, la reducción de personal, ¿no? Podemos ver también que si no alcanzan las metas y tienen poca producción, puede haber cambios de gerentes, de gerente de primera línea o gerente de nivel medio. Ellos son muy importantes en lo que es el nivel empresarial, puesto que son personas que se van a encargar de la planificación, de la organización, inclusive van a supervisar la ejecución de todo proyecto, ¿no? ¿Quiénes son estos gerentes de nivel alto? Pueden ser directores, vicepresidentes ejecutivos, puede ser el presidente del directorio, un director administrativo, un director ejecutivo, por ejemplo, ¿no? Ahora veamos qué entendemos por administración. Debemos recordar que la administración
involucra la coordinación y supervisión de las actividades de otros, de tal forma que éstas se lleven a cabo de forma eficiente y eficaz. Ya sabemos que coordinar y supervisar el trabajo de otros es lo que distingue una posición gerencial de que una que no lo es. Sin embargo, esto no significa que los gerentes puedan hacer lo que quieran, en cualquier momento, en cualquier lugar o de cualquier forma. Por el contrario, nosotros vamos a ver que cuando hablamos de administración, esto implica garantizar que la gente sea responsable de realizar las actividades laborales que van a realizar. Y esto lo deben hacer de forma eficiente y eficaz. O por lo menos eso es lo que aspiran la mayoría de gerentes, ¿no? Cuando nosotros hablamos de un gerente, debemos recordar que es la persona que coordina y supervisa el trabajo de otras personas. ¿Con qué finalidad? Para poder lograr los objetivos que se han propuesto a nivel empresarial. ¿Qué entendemos por eficiencia y eficacia? Estos conceptos están muy relacionados. Cuando nosotros hablamos de la eficiencia, es hacer bien las cosas o lograr de repente los mejores resultados a partir de menor cantidad de recursos. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de eficacia, no solamente es hacer las cosas correctas o realizar las actividades que han sido programadas. Estas se deben lograr con los objetivos de la organización, dentro del tiempo esperado y alcanzar la meta propuesta, ¿no? Si nosotros tuviésemos que observar qué realizan o cuál es el trabajo que hacen los gerentes, vamos a ver que ellos se van a encargar básicamente de 5 funciones. Lo que es la primera función de la planeación, segunda, organización, tercera, la integración personal, la cuarta, la dirección y la quinta, que es importante también, a la cual le vamos a llamar control. La primera, la cual la vamos a titular de planeación, vamos a ver que es la función administrativa que involucra definir los objetivos, establecer las estrategias para poder lograr nuestros objetivos, desarrollar planes con la finalidad de integrar y coordinar actividades propuestas. En cuanto a la organización, vamos a ver que es la función administrativa que involucra acordar y estructurar el trabajo para cumplir los objetivos de la organización. Nosotros vamos a determinar a este nivel de organización que en cuanto a su importancia es necesaria realizar una organización. Vamos a ver que aquí se planifica cómo vamos a llevar a cabo, qué cosa vamos a tener en cuenta para poder hacerlo. Con respecto a la integración personal, básicamente es llenar, mantener ocupados cada uno de los puestos de trabajo. Esta estructura organizacional es definida, vamos a ver que el gerente se va a encargar de colocar a cada persona en el puesto que le corresponde según sus competencias, según sus capacidades. El cuarto vendría a ser dirigir. Dirigir significa motivar. En cualesquiera de las acciones que se tomen en cuenta, vamos a ver que la persona que ocupa un puesto de trabajo o que se encuentre en algún punto, esta persona siempre va a ser dirigida en sus acciones. Se le va a indicar cuál es su actividad, qué es lo que tiene que hacer, cuál es su parte activa o la participación que tiene él dentro de lo que es la empresa. Por último, tenemos el control. Control significa dar seguimiento a todas las actividades que se realicen dentro de la empresa. Cada persona tiene una actividad definida. ¿Quién se va a encargar de controlar que se cumpla eficazmente, eficientemente la labor que debe realizar cada persona dentro de su puesto de trabajo? Es el gerente. Esto nos va a permitir garantizar o por lo menos buscar la forma que se logre lo que hemos planteado en un inicio. Entonces,
básicamente los gerentes van a encargarse de planificar, organizar, integrar el aspecto de integración de personas, dirigir y controlar al grupo personal. ¿Con qué finalidad? Para alcanzar los propósitos que han sido establecidos por la organización. En cuanto a los roles gerenciales, según Henry Mintzberg, vamos a observar que existen 3 roles fundamentales. El primer rol, que es interpersonal, segundo rol informativo y el tercer rol, que es decisorio. En cuanto a los roles interpersonales, debemos tomar en cuenta que un gerente va a cumplir la función de representante, puesto que es la persona que se va a encargar de representar a la empresa, es la persona que podríamos decir que va a dar la cara a nivel empresarial, porque el gerente es el responsable de que marche bien o que vaya funcionando la empresa. El segundo rol dentro de los interpersonales, vamos a tomar en cuenta que un gerente también es líder. La persona líder, hoy en día nosotros no concebimos un líder que solamente va a hacer la acción de dar órdenes, supervisar, sino un líder también trabaja en equipo. Solicita el apoyo de todos los miembros de la empresa, del directorio, de personas que de repente se encuentren a su mando, las sugerencias que podrían fortalecer el trabajo y el desempeño del gerente. Y así también podemos alcanzar las metas. Y también cumple la función de enlace. El gerente como representante, como líder, también vamos a ver que permite a través de su trabajo enlazarnos con otras empresas, de repente poder trabajar en equipo, en coordinación con otras entidades, buscar el apoyo. De repente pueden venir personas a supervisar, a ver cómo funciona nuestro trabajo. El éxito que hayamos tenido sirve de ejemplo para otras empresas. En cuanto a los roles informativos, un gerente cumple la función de monitor. El rol de monitor es una persona que va a estar constante monitoreo. También es una persona como difusor. ¿Por qué difusor? Porque va a informar sobre las políticas, sobre los cambios, sobre las nuevas tecnologías. Es una persona portavoz también, porque él es el que va a transmitir por medio de la comunicación, va a poder llevar algunas políticas establecidas a nivel empresarial. En cuanto a los roles decisorios, vamos a ver que el gerente es una persona emprendedora, se compromete a trabajar por la empresa, busca la manera de que se integre cada miembro del equipo para que trabajen en conjunto y puedan alcanzar las metas que han sido propuestas a nivel organizacional. Si hubiese algún problema dentro de la empresa, quien se va a encargar de manejar este problema es el gerente. Tenemos un problema, por ejemplo, de producción a nivel de empresa. El gerente debe conocer sobre este problema. De repente las máquinas no están operativas, o de repente los turnos que se han establecido no son los apropiados, o tal vez la materia prima que estamos empleando no es buena, entonces no tenemos una buena producción y aquí surge un problema, ¿no? Quien va a tratar de manejar, solucionar este problema a través de su experiencia, a través del conocimiento que tenga, es el gerente. También es una persona asignadora de recursos. Él se va a encargar de establecer a través de un sistema de evaluación cuál es la persona más idónea para determinado trabajo. A la vez también debe seleccionar correctamente los recursos, ya sea la materia prima, los recursos humanos. Y por último, como rol decisorio, vamos a ver que es una persona negociadora. En todo momento, cuando se quiere supervisar, cuando se quiere controlar en el aspecto de la planificación, organización, se trabaja en equipo. Él no trabaja solo. Tomará las decisiones al final, pero siempre
es bueno escuchar a todas las personas que forman parte de este equipo. A veces puede que no esté de acuerdo en algunos aspectos y es el momento de negociar, ¿no? ¿Qué habilidades requieren los gerentes? Debemos recordar que las habilidades conceptuales son capacidades que presentan los gerentes para poder pensar, conceptualizar determinadas situaciones que pueden ser abstractas y complejas. Dentro de estas habilidades conceptuales tenemos aprovechar la información para poder resolver problemas, reconocer aspectos problemáticos y luego aplicar soluciones a estos problemas, saber elegir bien la información crucial de tanta existente, comprender las aplicaciones de la tecnología, comprender también el modelo comercial de la organización, identificar las oportunidades de innovación. En cuanto a las habilidades que necesitan los gerentes, tenemos habilidad de trato personal. Un gerente que no es comunicativo, que no se lleva bien con el equipo o que es una persona que puede ser muy instruida pero que tiene pocas habilidades personales, no será el idóneo para ocupar un puesto de gerente de nivel alto. ¿Por qué? Porque sería una persona que de repente los subordinados le tendrían miedo o de repente en el momento de participar callarían muchas cosas, no podrían dar su punto de vista por temor a que el gerente no les haga caso o simplemente los ignore. Dentro de lo que es la actividad de trato personal, trabajar bien con otras personas, tanto en el aspecto individual como también a nivel de equipo, eso es parte de los gerentes medios, ¿no? Ellos son los encargados, básicamente trabajan supervisando, viendo la labor que realiza el gerente de primera línea y los subordinados. Dentro de estas actividades tenemos formar redes sociales dentro y fuera de la organización, saber trabajar con personas y que pueden ser no necesariamente de nuestra misma cultura, puede ser de culturas diferentes. También debemos tomar en cuenta que deben tener capacidades como director o tutor para poder trabajar bien en equipo. Otra de las habilidades que deben tener los gerentes es habilidades técnicas, el conocimiento y competencia de un campo específico, es decir, debe estar siempre enfocado en lo que quieren los clientes. Debe tener capacidad de desempeñar varias tareas y realizarlas a la vez. Debe tener habilidades para poder negociar, determinar cuáles son sus prioridades para atender los problemas, administrar el tiempo de forma racional, de tal forma que no se pierdan horas de trabajo de forma indebida, administrar, en otras palabras, el tiempo para poder alcanzar nuestras metas. Fijar y mantener criterios de desempeño. Una persona que es evaluada por su desempeño y que produce es una persona que suma a la empresa. Otro punto, debemos tomar en cuenta la credibilidad entre colegas y colaboradores, capacidad de poder escuchar a las personas, poder realizar preguntas, y estas preguntas que se realicen no deben ser preguntas de repente que puedan fastidiar o molestar a los subordinados. Hay que saber preguntar, hay que tener habilidades comunicativas, técnicas, para poder realizar nuestras preguntas. Esto nos permite trabajar muy bien en equipo. Si una persona ya se ha demostrado que las personas cuando se sienten a gusto en un determinado trabajo, prefieren quedarse en este puesto, no por el dinero que ganen, sino por el buen trato que se les da. ¿Qué habilidades deben ser necesarias dependiendo del tipo de gerente? Por ejemplo, un gerente de nivel alto debe tener habilidades conceptuales, es decir, debe tener un conocimiento de lo que se va a hacer en este puesto. Debe tener muchas habilidades cognitivas para poder resolver los problemas, conocer
cómo funciona la empresa, saber cómo actuar en los momentos que existe problemas o que hay alguna crisis, que no podemos alcanzar las metas, que no hay un buen rendimiento, cómo poder manejar la empresa en sí. Para esto debe tener habilidades conceptuales. Sin embargo, nosotros vamos a ver que los gerentes de nivel medio, lo que se necesita mayormente es que tengan habilidades humanas. Ellos van a estar haciendo la labor de supervisión, de conexión, van a supervisar a los gerentes de niveles inferiores, van a ver cómo se produce a nivel empresarial, si se alcanzan las metas, van a evaluar también el desempeño del personal subordinado. Es por eso que deben tener habilidades humanas, buen trato. En cambio, los gerentes de niveles inferiores requieren habilidades técnicas. Estas habilidades son conocimientos específicos del trabajo y de las técnicas necesarias que se requieren competentemente para las tareas asignadas en sus respectivos puestos. Es muy importante que un gerente cuente con relaciones interpersonales. Un gerente es una figura de autoridad. Muchas veces cuando vamos, por ejemplo, a una empresa, queremos visitar al gerente general, vamos a verlo como una figura, un jefe simbólico, es una persona que debe tener habilidades comunicativas, es una persona que, si bien es cierto, puede estar muy ocupado, pero tiene que recibir a todos los visitantes. No solamente eso, debe atenderlos bien también. Además, dentro de la empresa, él tiene que dar la cara por la empresa. También en cuanto a lo que es la compra de insumos, el pago de planillas de los trabajadores, de repente la propuesta de un nuevo proyecto, él tiene que supervisar todo esto, incluso él es el que va a planificar, va a llevar la parte organizativa de la empresa. Además, también tiene como trabajo, como actividad, firmar documentos legales. Un líder, vamos a ver que es el responsable de la motivación de los subordinados, es el responsable de reunir al personal. Un líder tiene que capacitar a sus empleados. Dentro de sus actividades puede realizar prácticamente todas las actividades que se refieren a los subordinados. El gerente que cumple la función de enlace va a mantener una red de contactos, ya sean internos o externos. Esto lo hace con el fin de dar información. En cuanto a la transferencia de información, vamos a ver, por ejemplo, un supervisor. Si estamos en un rol de supervisor, ¿de qué se encargaría este supervisor? Va a encargarse de buscar, recibir amplia información, ya sea interna o externa. ¿Para qué? Para poder comprender el fondo de la organización y del ambiente. Dentro de las actividades podríamos proponer, por ejemplo, leer los periódicos, estar informados de lo que sucede en el entorno, cultivar contactos personales. En cambio, en el rol de difusor, vamos a ver que el gerente va a transmitir la información recibida de afuera, hacer un efecto multiplicador, por ejemplo, a los subordinados o a los miembros que se encuentren dentro de la organización. Es la persona que se va a encargar, por ejemplo, a nivel de difusor, va a celebrar juntas de información, llama por teléfono a sus contactos para informarles vía telefónica sobre acontecimientos, hechos importantes que suceden en la empresa. Con respecto al rol de vocero, se va a encargar de transmitir información a gente de afuera sobre los planes de organización, las políticas, estrategias, las acciones, los resultados que se encuentren a nivel empresarial. ¿Cómo lo va a hacer? Por ejemplo, celebrando la junta de directores, puede ser dar información a los medios de prensa, prensa escrita, televisada. Como rol empresarial, busca un gerente siempre oportunidades en la organización y en el entorno. Él va a encargarse de iniciar nuevos proyectos de mejora para
poder producir cambios que sean positivos para la empresa. Como actividad podemos considerar, por ejemplo, el organizar la estrategia, sesiones de revisión de planes para poder crear nuevos programas. Como rol de manejador de perturbaciones, de problemas, él es el responsable de las acciones correctivas cuando la organización enfrenta, por ejemplo, algún disturbio, algún problema grave o algo que se haya suscitado inesperadamente. ¿Qué actividad podríamos programar? Por ejemplo, organizar a través de estrategias, a través de sesiones de revisión, ver los problemas, las crisis, las perturbaciones que se dan en determinada área. Como rol de toma de decisión a nivel de distribuidor de recursos, un gerente es responsable de la asignación de todos los recursos de la organización. Toma o aprueba todas las decisiones importantes de la organización. Él se va a encargar de programar, solicitar autorizaciones, realizar actividades que conciernen al presupuesto y a la programación del trabajo de los subordinados. El negociar también es un aspecto fundamental. El gerente es responsable de representar a la organización en las principales negociaciones. Es la persona que reconoce o sirve de enlace desde el aspecto interno, o sea, a nivel de la empresa, como también la proyección que se da fuera de la empresa. Va a participar en las negociaciones contractuales con el sindicato, por ejemplo, ¿no? Supongamos que existe un problema a nivel de planta por planillas, no se paga a tiempo, o de repente no se les está dando determinados beneficios, no se pagan las vacaciones, son vacaciones sin paga. No se paga de repente lo que son utilidades, otras no se distribuyen bien los bienes. Entonces, en toda empresa es inevitable que existan el sindicato. El sindicato es una forma que tienen los subordinados para poder realizar los reclamos hacia lo que es el gerente principal, ¿no? Si no están de acuerdo con el salario, si de repente ven que el trato no es bueno, si es que de repente se está abusando de lo que son las horas de trabajo, debemos tomar en cuenta que el sindicato cumple un rol muy importante y es el que va a poder representar a los subordinados. El sindicato siempre se va a dirigir al gerente para poder negociar y el gerente tiene que negociar con ellos, llegar a un acuerdo para que todo marche bien en la empresa, ya que si persistiera, por ejemplo, el problema y no llegáramos a tener una negociación, la empresa podría entrar en crisis. Supongamos, por ejemplo, se realiza una huelga, por ejemplo, primero un paro preventivo de 24 horas en una entidad privada, por ejemplo, una universidad. No están de acuerdo con el salario, el personal administrativo. No se les da las vacaciones los 30 días que les corresponden, sino solamente le dan 15 días de vacaciones. Entonces el sindicato va a presentar sus peticiones al gerente. El gerente va a negociar. ¿Qué sucede si, por ejemplo, no negocia bien? Entonces ya no van a tener un paro de 24 horas, sino que pueden los empleados incluso hacer una huelga indefinida. ¿Y eso será bueno para la empresa? Creemos que no. Cada vez que existe huelga, eso significa que se interrumpen nuestros planes, no vamos a llegar a nuestras metas, no vamos a poder escalar ese peldaño con respecto a lo que es el rendimiento. Vamos a tener serios problemas y esto puede hacer que nuestra empresa colapse y el gerente entonces no tendría habilidades para poder negociar, estaría fallando en su puesto. Hoy en día vemos que ha cambiado mucho la labor del gerente. El gerente, vamos a ver que actualmente se preocupa mucho por los clientes. El cliente vendría a ser la razón de que existan las organizaciones. Un cliente satisfecho es la persona que va a invitar a otras personas, va a ser nuestro comunicador, nos va a hacer propaganda, va a publicitar nuestra empresa. Un cliente que está satisfecho va a recomendarnos con otros clientes
y así vamos a tener un mejor rendimiento. Pero ¿qué sucede, por ejemplo, si el cliente no queda satisfecho? Si considera que lo que se le está vendiendo es un producto que de repente tiene un valor muy alto, es muy costoso, pero el producto es de baja calidad. Entonces no va a quedar satisfecho con el producto, y al no quedar satisfecho vamos a ver que ya no va a volver a la tienda, no va a volver a comprar porque no encontró lo que buscaba. En cambio, si nosotros, por ejemplo, a través de atención al cliente, viene este cliente a reclamarnos sobre un producto X y nosotros lo atendemos y le damos la razón y ponemos de repente de nuestra parte, verificamos que efectivamente el producto no era lo que se esperaba, y mucho menos que el costo es el valor que realmente tiene este producto, entonces podríamos hacer dos cosas: hacer lo que es la devolución del dinero o reponerle el producto en algo que satisfaga a nuestro cliente. Lo cierto es que el cliente siempre es la razón de la existencia de la organización, por lo tanto debemos priorizar al cliente en todo aspecto, ya que si tenemos clientes, la empresa marcha bien. Si no hay clientes, nuestra empresa no puede tener un buen rendimiento. La innovación también es otro de los factores. Hacer las cosas de modo distinto, explorar nuevos territorios y tomar riesgos. Un gerente toma riesgos en el momento que decide cada acción que él va a realizar, todo lo que planifica, todo lo que él estructura, toda decisión que tome, él la debe asumir y sabe que toda decisión tiene un efecto. Hay una acción de por medio. Los gerentes deben animar a los empleados a estar atentos, a actuar cuando surjan oportunidades de innovación. Hay cambios que pueden afectar el trabajo de los gerentes. Por ejemplo, a nivel de digitalización. Existen cambios tecnológicos. Por ejemplo, hoy en día nosotros estamos viendo que la tecnología día a día va cambiando y lamentablemente a veces no alcanzamos a esos cambios. Estamos adaptándonos de repente a un nuevo suceso y de pronto aparece otro. Nosotros vamos a ver que el efecto de este cambio sería, por ejemplo, el desplazamiento de los límites de organización. Ahora nosotros vamos a ver que existen, por ejemplo, ¿no? Un cliente quiere hacer un reclamo, antes lo hacía por medio de una carta, una solicitud, tenía que llenar un formulario. Ahora estamos viendo que él puede ingresar, por ejemplo, desde su casa, desde su domicilio, a cualquier hora del día y presentar este formulario vía virtual. Estos son centros de trabajos virtuales, por ejemplo, ¿no? No requiere de ir hasta la empresa para hacer su reclamo, sino que a través de un sistema virtual él puede presentar su reclamo o queja. Otro efecto de los cambios tecnológicos podría ser la fuerza de trabajo más móvil, acuerdos laborables que son flexibles, empleados con mayor potencial, el equilibrio entre la vida laboral y la vida personal. Debemos recordar que las personas que laboran en una empresa lo hacen tiempo completo o part-time. Por ejemplo, si trabaja 8 horas, está 8 horas conviviendo con las personas que trabajan dentro de su grupo, dentro de su piso, de repente, de su puesto de trabajo. Entonces se establecen lazos, toda persona tiende a socializar, se ven ya como una familia, como un grupo, se identifican también, es lo que nosotros llamamos el ponerse la camiseta. En cuanto a los cambios relacionados con amenazas a la seguridad, ¿cuáles serían los efectos del cambio? Por ejemplo, la administración de riesgos, la incertidumbre con respecto a futuras fuentes de energía y precios, centros de trabajo reestructurados, preocupaciones relacionadas con la discriminación, preocupaciones sobre el mundo globalizado. Hoy en día que vemos que todo tiende a ser un sistema de globalización, el ayudar a los empleados es otro punto. Otro cambio que podría presentarse es mayor énfasis en la ética de la organización y de los gerentes.
El efecto podría ser, por ejemplo, la redefinición de los valores, la recuperación de la confianza, la mayor responsabilidad que tienen. Esto puede generar cambios a nivel gerencial. Otro cambio podría ser mayor competitividad. Con respecto al efecto de cambio podría ser el servicio al cliente. Hay nuevas formas de atender, son innovadores. La globalización está cumpliendo un rol muy importante. También debemos ver la eficiencia y la productividad. Es uno de los efectos del cambio. Un gerente, vamos a ver que estudia, se capacita, siempre vamos a verlo constantemente recibiendo cursos de actualización, se encarga de leer textos que lo ayuden a nivel gerencial, busca actualizarse con respecto a lo que es la empresa, a lo que es la administración. Vamos a observar que los gerentes manejan gente y también deben manejar situaciones. Un gerente tiene experiencia y esta experiencia la va ganando en el terreno. Conforme vaya trabajando a mayor cantidad de años va a acumular más experiencia y estas experiencias no solamente son buenas, también puede tener malas experiencias y estas experiencias pueden ser, por ejemplo, tomadas en cuenta por otro gerente. Este sería pues un rol de comunicación. Lo que ha sido bueno para mi empresa, podemos aplicarlo de repente en otra empresa y el gerente puede tomar mis experiencias buenas o malas como suyas para poderlo aplicar a nivel empresarial cuando existe un problema. Si yo he tenido éxito, por ejemplo, a nivel empresarial, me ha resultado trabajar en equipo, coordinadamente, ese modelo de trabajo lo puede copiar otra empresa. Un gerente también debemos tomar en cuenta que debe estar satisfecho de su puesto de trabajo. Debe ponerse a pensar si es que le gusta o no le gusta ser gerente. A veces nos ponemos a pensar, es muy difícil ser gerente de nivel alto. ¿Por qué? Porque es el responsable de toda la empresa. Lo que suceda, lo bueno, lo malo, él lo tiene que asumir. Bueno, ahora vamos a ver qué es una organización. Entendemos por organización a una asociación deliberada de personas para cumplir determinadas finalidades, es decir, que los individuos de manera independiente no podrían lograrlo. Es decir, un grupo de personas se organiza, ¿no? ¿Qué características presentan las organizaciones? Tenemos 3 características. La finalidad que debe estar definida, una estructura que es deliberada y las personas. Estas interactúan entre sí. Con respecto a la organización tradicional, vamos a ver que esta debe ser estable e inflexible. Debe estar centrada en el trabajo. Este trabajo debe ser definido por posiciones. Deben existir puestos permanentes. Estos se mueven por órdenes. Hay jefes que deciden siempre. El trabajo en instalaciones, las relaciones jerárquicas, el personal, por ejemplo, que sea homogéneo. Con respecto a la nueva organización, ya no es así. Vamos a ver que era estable y también era inflexible. En una nueva organización es dinámica y a la vez puede ser flexible. Con respecto a lo que era, que estaba centrada en el trabajo, ya no es así en una nueva organización, va a estar centrada en habilidades. Los trabajos que habían sido definidos por posiciones en una organización tradicional, vamos a ver que ahora en la nueva organización el trabajo se define por tareas. En una organización tradicional los puestos son permanentes. En una nueva organización todo trabajo se realiza en equipo. En una organización tradicional decíamos que se mueve por órdenes. Los jefes deciden siempre. En una nueva organización no es así. Los puestos pueden ser temporales y los empleados participan en las decisiones. El gerente va a escuchar a cada uno de los empleados. Si es que tienen sus aportes, deben
llevárselos o de repente alcanzarle al gerente. Sus opiniones cuentan. En cuanto a lo que es la relación jerárquica que se presenta en una organización tradicional, vamos a ver que en la nueva organización el trabajo en cualquier parte puede darse en cualquier parte y en cualquier momento. En una organización tradicional, las personas, todo el grupo debe ser homogéneo. En cambio, en una nueva organización no es así. El personal puede ser heterogéneo. Otra cosa, debemos tomar en cuenta que una organización tradicional se le conoce también como un sistema búfalo. En cambio, una nueva organización se le conoce como sistemas patos. Ahora nos tendríamos que preguntar, ¿por qué es importante estudiar administración? Nosotros vamos a ver que existen una serie de necesidades. Una de ellas es la necesidad universal de la administración. Toda organización, dependiendo de su tamaño, ya sea pequeña, mediana, grande, necesita la administración. Vamos a ver que todas las áreas de organización, ya sea de manufactura, marketing, recursos humanos, contabilidad, sistemas de información, entre otros, van a requerir de la administración. La administración es necesaria en todo tipo de organizaciones, ya sea de organizaciones que tienen expectativas con fines de lucro o aquellas que no tienen fines lucrativos. Es necesaria también en todos los niveles de organizaciones, ya sea en la organización inferior, media o superior. También debemos tomar en cuenta la realidad del trabajo. La mayoría de los estudiantes, al salir de la universidad y empezar su carrera laboral, dirigen o a veces son dirigidos. Por lo general, una persona que tiene poca experiencia, que recién ha terminado la universidad, que recién está con un grado de bachiller o ya tiene una licenciatura, un título profesional, vamos a ver que no necesariamente sale de la universidad directamente a ser un gerente, sino que puede empezar por el nivel más bajo, un subordinado, es decir, va a ser dirigido a través de los años, a través de la experiencia, ya sea buena o mala. Vamos a ver que él va a ir escalando peldaño a peldaño y va a convertirse en un dirigente, en un gerente. En cuanto a las recompensas y retos de ser un gerente, vamos a ver que existen muchos. Dentro de las recompensas por ser un gerente, vamos a ver que él se va a encargar de crear un ambiente laboral en el que los miembros de la organización pueden trabajar a su máxima capacidad. Si es una persona líder que trabaja en equipo, que ve a las personas como un grupo participativo, que el trato es horizontal, nosotros vamos a ver que va a tener un ambiente laboral muy bueno, va a tener una buena acogida por sus subordinados. Otra recompensa, vamos a ver que tiene oportunidades de pensar creativamente y utilizar también su imaginación. Es muy importante que un gerente sea creativo, imaginativo, porque así podríamos ver que puede ser innovador también. Otra de las recompensas es ayudar a otros a encontrar sentido y satisfacción de su trabajo, apoyar, dirigir y cuidar a otros, trabajar con varias personas, recibir reconocimientos, estatus en la organización y en la comunidad. También influyen los resultados de la empresa. Va a recibir una remuneración adecuada a la forma de salario, bonos, acciones, de acuerdo a su puesto laboral. Los buenos gerentes son necesarios para las compañías. En cuanto a los retos, vamos a ver que el gerente siempre está ocupado, tiene mucho trabajo, trabaja arduamente. El trabajo no es solamente 8 horas, sino que también lleva trabajo a su casa. Él tiene que ver que todo funcione y marche bien, por eso se lleva trabajo a casa. Quizá también debe tener labores más de oficinista que gerenciales. Va a tener que lidiar con distintas personalidades. A veces suceden problemas a nivel de subordinados, a nivel de lo que son los puestos de repente de primera línea, y va a tener que darle una solución a estos problemas. Con frecuencia tiene que trabajar con recursos limitados.
tiene que saber administrar muy bien los insumos, los recursos. Va a motivar a los trabajadores en situaciones caóticas o en situaciones inciertas o inestables. Tiene como reto también combinar conocimientos, habilidades, sus ambiciones, sus experiencias a nivel grupal en un trabajo heterogéneo. El éxito depende del desempeño laboral de otros. Ese es un reto muy importante cuando, por ejemplo, una persona se hace cargo de una gerencia. Él no sabe con qué calidad de personas cuenta, no sabe de repente si es que ha tenido una acogida o no. Entonces lo primero que debe hacer es asumir el reto para poder tener éxito. Tendría que convocar a una reunión, conversar con cada uno, saber cuáles son sus requerimientos, sus necesidades, cómo se siente en el puesto que está, en el puesto que se encuentra. Debe buscar la forma de que todos se sientan bien en el trabajo.